Y si te pones a trabajar, vamos a trabajar, pues. Vamos trabajando reseñas más. A ver, dice por acá. El horror ecológico de aniquilación. Trilogía Southern Reach. No sé ni qué es esto. Vamos a ver. David Senko. Y para el año que viene sale la última película de Torrente Presidente. Ok, podemos chequearla, ¿eh? Podemos verla en King, ahí legal a la cara, ¿sabes? En este canal ya hemos explorado varias obras que se podrían considerar como horror cósmico, un tipo de horror muy especial, un género que no tiene como objetivo simplemente asquearte o sobresaltarte, sino que pretende hacerte sentir insignificante, totalmente indefenso, generar angustia existencial, tener miedo a eso que no se puede ver, a lo inenarrable e inabarcable, algo que está fuera de entendimiento, no existe un porqué, simplemente algo terrible está ocurriendo y tú estás en medio, la inmensidad del cosmos. Sublime, bro. El problema que tiene este tipo de terror es que es muy difícil representar correctamente, incluso aquellos que activamente intentan crear historias con tintes de horror cósmico suelen fracasar y se limitan a añadir algún engendro con tentáculos. Pero de vez en cuando suena la flauta. No solo eso, sino que este género de terror se ramifica creando algo totalmente nuevo. Pero Me gustó esa frase, de vez en cuando suena la flauta. Porque como es difícil hacer el... Y de vez en cuando, en lo que hace así... En algún momento puede sonar, entonces de vez en cuando suena la flauta. Me gusta este símil, ¿no? que nos genera sensaciones bastante familiares. Es aquí cuando os presento un género reciente conocido como terror ecológico. Este género deja de lado el cosmicismo y se centra mucho más en la naturaleza y la biología. Tiene un mensaje crítico sobre la mano del hombre en la naturaleza. ¿Qué pasaría si de repente la naturaleza se rebela contra nosotros? Esto puede plantearse desde la perspectiva de un desastre natural, pero desde mi punto de vista me parece mucho más terrorífico y más próximo al horror cósmico cuando planteamos la amenaza no como una catástrofe climática que se puede explicar hasta cierto punto, sino como una auténtica rebelión por parte de la biología, un fenómeno incomprensible. Existen varios ejemplos que podríamos catalogar como terror ecológico. The Happening, de Night Shyamalan, cuenta como de repente un día cualquiera las plantas son capaces de liberar neurotoxinas en el aire, que hacen que aquellos que las aspiran se suiciden. No hay una explicación, simplemente las plantas de la noche a la mañana son capaces de barrar a la humanidad. El clásico de la ciencia ficción El Día de los Trífidos, de John Wyndham, nos explica cómo de repente, debido a un fenómeno estelar, gran parte de la humanidad se queda ciega. Esta ceguera mundial va acompañada con la aparición de unas plantas carnívoras que reptan lentamente buscando indefensas víctimas ciegas. Yo, de Junji Ito, Coño, qué loco es. también es un buen ejemplo. Esto es Junji Ito, ¿no? El mismo... Nos muestra el de las espirales. un espectáculo horripilante. Peces y otras criaturas marinas Fumaki creo que se llamaba. que comienzan a caminar sobre Oh, yo vi la película de esto, bro. Yo vi la película de esto. Qué buena era la película. Bueno, estaba medio rara. Qué buena era la película, bro. De los peces caminando. Esa película era espectacular, loco. la Tierra, invaden las grandes ciudades de Japón en busca de víctimas y algo más. Peces caminando. Incluso Los pájaros de Alfred Hitchcock también es horror ecológico en estado puro. Alfred Hitchcock. Este tipo es el de el que hizo Psicosis, creo. Las aves comienzan a atacar indiscriminadamente a los habitantes de un pequeño pueblo costero de los Estados Unidos. En ninguna de estas historias hay una explicación comprensible. No hay explicación científica que valga. Simplemente la naturaleza se ríe de las leyes biológicas que hemos creado para tratar de entender nuestro entorno y declara la guerra a la humanidad. Dentro de todas las historias de terror ecológico, una de las que mejor representa este horror a lo desconocido y lo incomprensible de la naturaleza no es otra que Aniquilación. Se trata de la primera entrega de la trilogía Southern Reach, escrita por Jeff Vandermeer. Esta historia mezcla ciencia ficción, horror y suspense de una forma bastante reminiscente al que se considera el padre del horror cósmico, H.P. Lovecraft, pero a su vez añadiendo personajes mundanos con problemas y traumas con los que podemos empatizar. No solo es que la personalidad de la protagonista tenga importancia, sino que es uno de los ejes principales Tienes un gameplay arriba para que te quedes mongólico mirando el gameplay. Y estés más tiempo en el stream. de la trama. Los mismos títulos de cada libro de la trilogía ya nos indican la importancia del estado de ánimo o personalidad de cada uno de los personajes protagonistas. Aniquilación, autoridad y aceptación. Si os soy sincero, el mejor de todos es el primer libro, con muchísima diferencia, Aniquilación. Tanto así que esta primera entrega tiene su versión cinematográfica, dirigida por Alex Garland y protagonizada por ¿Está buena la película? Natalie Portman en el papel de la bióloga. Pero a pesar de que la película coge la idea principal del Área X y es muy buena a mérito propio, lo cierto es que poco o nada se parece a la trama del libro. Desde mi punto de vista, el libro transmite mucho mejor esa sensación de indefensión y de estar atrapado en un lugar en el que no deberías estar. La segunda entrega, Autoridad, dejando ciertos momentos clave de lado, por lo general me parece soporífera, y la tercera entrega, Aceptación, mejora y nos lanza Natalie Portman está buena. La película no sé, pero Natalie Portman sí está buena. mucho contexto necesario para comprender la realidad global de la trama, pero no llega a los niveles de la primera novela. Así que en el vídeo de hoy me centraré en explorar la primera historia, Aniquilación, y el por qué es una representante genial del género del horror ecológico. Por supuesto, os aviso que habrá varios spoilers de la trilogía en general, pero especialmente del primer libro, pero esto no se trata de un resumen de la trilogía, voy a dejar muchísima información de lado. Pero ahora acompañadme en esta incursión a investigar los misterios del Área X. Sin más dilación, comenzamos.
La historia de Aniquilación se desarrolla en un misterioso lugar del sur de los Estados Unidos, conocido como el Área X, un lugar que apareció de repente sin explicación hace unas décadas. La zona es controlada y protegida por una agencia gubernamental secreta llamada Southern Reach, de ahí viene el nombre de la trilogía. Esta agencia se encarga de investigar este misterioso lugar que escapa al entendimiento humano, a la vez que custodian la zona para que ningún curioso se acerque demasiado. El público general no tiene ni idea de la naturaleza de este lugar. La excusa del gobierno para evacuar la zona fue que ocurrió un accidente relacionado con un vertido químico altamente tóxico. Southern Reach trata por todos los medios posibles de entender cómo funciona el Área X, extrayendo muestras del lugar y analizándolas en sus laboratorios. Pero a pesar de las décadas de intentos y las innumerables expediciones a la zona, no sacan nada en claro. La agencia ha fracasado en tratar de explicar lo inexplicable. Es por ello que varios personajes a lo largo de la trama comentan que el personal de Southern Reach simplemente pasa el día en las instalaciones holgazaneando, y han asumido que estas instalaciones no tienen propósito, que nunca ¡Están lavando dinero público! ¡Están lavando dinero! No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Te están fusilando los impuestos. Conseguirán desenmascarar los misterios del Área X. Te pasé solo algunos postes de la nueva película. El tío es una máquina. Espera, estamos viendo Southern Reach. ¿Sabes lo que te digo? Espera, déjame terminar. Vamos a verlo cuando termine con esto, para encajarlo luego en la otra reacción. Ni siquiera saben exactamente cuándo comenzó este fenómeno. Hay quienes comentan que el Área X existe desde prácticamente siempre, pero que se ha intensificado en las últimas décadas. Mira cómo juegan con mi guita. Como están jugando con mi guita. Convirtiéndose en una enorme zona que se puede delimitar y cartografiar. Se compara el Área X con un cáncer, una anomalía que no debería existir. Una célula cancerígena, a fin de cuentas, no es más que una célula rebelde, una que antepone su vida a la vida del organismo del que es parte. Lo mismo ocurre con el Área X. Es como si en este lugar las leyes de la naturaleza se hubiesen revelado. Un error de la Tierra. Una célula rebelde de Gaia. La historia de Aniquilación se centra en la 12ª expedición del Área X. Mejor dicho, la supuesta 12ª expedición. Todas las expediciones anteriores han fracasado. No se sabe del todo lo ocurrido en el Área X a las expediciones anteriores. La comunicación entre el interior y el exterior es imposible. Por lo general los aparatos electrónicos se estropean nada más entrar. El grupo expedicionario está compuesto por 4 mujeres sin nombre, que solo se identifican por su profesión. La antropóloga, la psicóloga, la topógrafa... Típico, ¿no? Antropóloga con fusil, zoóloga con fusil y la que estudia las matas con fusil. Y la bióloga, siendo esta última la protagonista de la historia. La bióloga es una persona extremadamente antisocial. Su comunicación con el resto del equipo es muy limitada. A lo largo de la historia comenta que ella simplemente es feliz con observar ensimismada un ecosistema, ver las relaciones entre especies no humanas. Ya desde pequeña comenta cómo podía quedarse mirando una piscina abandonada que estaba en la parte trasera de su casa, viendo los renacuajos, las libélulas, los insectos acuáticos, las aves. Es por ello que estudió biología. Incluso en su edad adulta estudió biología para robar dinero público. ¡Dinero público! Estaba robando a la bióloga. Estudió en la carrera más inútil de la vida, que la biología es como la filosofía. Tiene 2 campos. O te haces un canal de YouTube y aprendes a editar muy bien tus videos, o robas plata pública. No hay de otra. Realiza paseos nocturnos hasta un solar abandonado cerca de su casa, para observar las criaturas que allí habitan. Un pequeño ecosistema suburbano. A la bióloga le gusta ser una simple observadora. Se siente fascinada por el balance de los ecosistemas, incluso una escala diminuta como puede ser ese solar abandonado. El mundo humano no le interesa tanto. Como decía su marido, a veces ella parece un pájaro fantasma. Es precisamente el marido de la bióloga el motivo por el que ella se alista a la expedición. Su marido, un médico militar de carrera, se presentó a la anterior expedición, algo que no le gustaba del todo a nuestra protagonista. También puede ser profesor. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Profesor de universidad pública. Mira cómo juega con mi guita. Está jugando con mi guita. Después, el marido vuelve. La bióloga se lo encuentra sentado en las escaleras de su casa. Pero algo no va bien. La bióloga lo describe... ¿Y cómo se asocia y cómo mientras se casó con lo social que es? Porque me parece el bollito más rico del mundo, ¿vale? Vive como una versión gris de su marido. Ya no es el hombre extrovertido y de energía radiante que conocía. Parecía un cascarón, incapaz de recordar nada de la expedición o algunos detalles de su vida anterior a la expedición. 3 meses después, el hombre fallece debido a un cáncer. La intención de la bióloga, al presentarse voluntaria para la 12ª expedición, es tratar de averiguar qué le pasó a su marido, qué ocurrió en el Área X. El objetivo de la expedición es recopilar toda la información posible del misterioso lugar y salir ilesas. La psicóloga es la líder de la expedición.
más que nada porque se necesita a alguien que pueda sugestionar y controlar mediante hipnosis a las integrantes del equipo, en caso de que el grupo pierda el control o cunda el pánico. Pero aparte de esto, los expedicionarios necesitan ¿Qué? Es... anterior a la expedición. 3 meses después, el hombre fallece debido a un cáncer. La intención de la bióloga, al presentarse voluntaria para la 12ª expedición, es tratar de averiguar qué le pasó a su marido, qué ocurrió en el Área X. Ajá. El objetivo de la expedición es recopilar toda la información posible del misterioso lugar y salir ilesas. La psicóloga es la líder de la expedición, más que nada porque se necesita a alguien que pueda sugestionar y controlar mediante hipnosis a las integrantes. O sea, era tan buena psicóloga que le hacía hipnosis a las demás para en caso de que pasara algo, que siguieran con la expedición. La psicóloga les hacía brain control. No. Los psicólogos que yo conozco en la vida real no tienen esos poderes, ¿sabes lo que te digo? Creo que no puede controlar a la gente, ¿no? Creo. Integrantes del equipo, en caso de que el grupo pierda el control o cunda el pánico. Pero aparte de esto, los expedicionarios necesitan pasar por un condicionamiento hipnótico antes de entrar en el Área X. De hecho, deben estar bajo un influjo hipnótico para entrar en el área, ya que Como Dita Control, si puede ser. parece que la transición suele ser confusa y en ocasiones traumática. Las integrantes del grupo comentan que no se acuerdan realmente cómo entraron en el Área X. No saben si es una especie de portal, una puerta, una barrera, solo recuerdan recuperar la conciencia en un bosque. Según la información obtenida mediante grabaciones de baja resolución por el protagonista del segundo libro, nombre en clave Control, a primera vista el Área X es imperceptible. No existe una barrera luminosa, no hay una cúpula que marca los límites de la zona. En la grabación aparecen varios hombres equipados con trajes antirradiación, liberando conejos blancos y empujándolos hacia donde supuestamente se encontraba el inicio del Área X. Los conejos, como instintivamente sabiendo que algo anda muy mal, huían en dirección contraria. Algunos lo conseguían, pero muchos otros eran empujados hacia la barrera invisible, y de repente, en una fracción de segundo los conejos desaparecían. Como si alguien hubiera recortado un fotograma de la grabación. Estaban ahí, y un segundo después, Yo hubiese podido ver si sigue un fotograma de la grabación. Si viera la grabación, yo lo pudiera ver. como si nunca hubieran existido. Este es uno de los aspectos más aterradores de la trilogía, la falta de explicaciones claras. Incluso cuando el libro trata de lanzarte una explicación, lo hace desde el punto de vista de los personajes. Nada es seguro en King Crimson, sí. el Área X. Simplemente todo es inexplicable. Algo con lo que la humanidad nunca Ok. debería experimentar, como una mosca colándose en un colisionador de hadrones, e intente darle una explicación a todo eso. Esto también hace que esta historia se asemeje mucho a la novela de Arkady y Boris Strugatsky, Stalker, un lugar aislado del mundo, una zona de cuarentena que se rige por sus propias leyes donde todo tipo de explicación es inútil. Lo que sí sabemos es que los seres vivos del Área X sufren mutaciones. La biología en este lugar es un campo de pruebas, solo que no se trata de tus típicas mutaciones que podrías encontrar en otras obras de ciencia ficción. En la trilogía de Southern Reach no todo es lo que parece. A primera vista el Área X parece un área deshabitada en el que la naturaleza ha tomado el control. Un paisaje típico del sur de los Estados Unidos. Bosques, pantanos, marismas, playas. Estaba escribiendo Florida, bro. La naturaleza tomó el control. Bosques, pantanos, marismas, playas. Y sustos en cosas inexplicables. Y hay seres los grandeando caminando por la calle como los Florida, man. Estaba escribiendo la Florida, bro. Pero pasa que a veces los cambios son sutiles y solo pueden ser Incluso el sur de los Estados Unidos. Nada, era una historia realista basada en Florida. detectados por ojos expertos. La bióloga parece ser la única del grupo que se da cuenta que algo no anda bien con el ecosistema, como si todos los seres vivos se hiciesen pasar por algo que no son, un ecosistema de impostores donde todo no es lo que parece. La bióloga comenta que el mundo natural aquí se ha convertido en una especie de camuflaje de algo más. Es especialmente notable la descripción de un cardo que se encuentra la bióloga, en un diario abandonado de una expedición anterior. Todas las hojas del diario tratan sobre un cardo común de flor morada. Es como si el autor de estas páginas estuviese obsesionado con esta planta, como si supiese que algo anda muy mal, pero siendo incapaz de plasmarlo en palabras e ilustraciones de las páginas. Cuantas más entradas del diario lee la bióloga, más nerviosa se pone. El autor intenta transmitir la idea de que hay algo oculto en el cardo observándole, evaluándole y hasta cierto punto cambiándole. La misma bióloga, mientras camina en solitario cerca de una marisma, observa a un grupo de delfines nadando de un lado para otro. Uno de ellos se la queda mirando e inmediatamente nuestra protagonista se da cuenta de que algo antinatural le pasa a estos delfines, pero es más tarde cuando tiene que admitir lo evidente. Ese delfín tenía ojos de persona. Las dudas se confirman cuando al analizar unas muestras en el campamento improvisado de la expedición, la bióloga descubre que un par de muestras que Delfín. Delfín. Es hora de violar. Es hora de violar. Venga, vamos. corresponden a un musgo que crecía en la pared de una casa abandonada y el cadáver de un zorro encontrado en la misma casa,
estaban compuestos por lo que parecían células humanas, pero modificadas. El Área X es capaz no solo de generar mutaciones, sino de alterar y transformar por completo a los seres vivos a nivel molecular. A fin de cuentas, todos los seres vivos de la Tierra venimos del mismo tronco. Ya sea animal, vegetal o fungi, todos provenimos de la misma sopa primordial. Podríamos decir que todos somos familia. Nuestro ADN se asemeja mucho los unos a los otros, claro está en algunos casos más que en otros. Por ejemplo, un delfín comparte con nosotros alrededor del 60% de su genoma. Sea lo que sea que Yo sé que parte de genoma específica es la que muchos humanos comparten con el delfín. se esconde en el área X, solo tiene que ir cambiando una a una todas las bases nitrogenadas del genoma humano, para convertir a un hombre en un delfín, un hongo, un pez Será algo que podría ser una especie de modificación genética super ultra mega full HD 4K en un humano. o en una criatura deforme que nada tiene que ver con cualquier ser del planeta Tierra. Algo que se refuerza cuando el grupo expedicionario escucha unos lamentos que provienen del pantano, como llantos deformes de una persona. Pero algo grande, demasiado grande para ser humano, se mueve por los juncos. Más tarde en la historia, mientras atraviesa una planicie llena de juncos de noche, la bióloga tiene un encontronazo con esta criatura. No llega a verla del todo, pero sabe que está ahí. Los quejidos y lamentos guturales se Delfines nacieron en la India, bro. escuchan muy cerca. Intenta pasar inadvertida apagando las luces de su linterna, pasando a hurtadillas entre los juncos, pero es entonces cuando choca contra algo sólido. Enciende y apaga la linterna rápidamente para ver, pero lo que ve la hace saltar hacia atrás y ahogar un grito. Vuelve a encender la linterna para ver lo que parece un rostro humano de un color marrón, semitransparente. La bióloga lo describe como una muda de Que tenía un portal a diferentes partes del mundo y esa parte específica tenía un portal a Perú. piel. Parece el exoesqueleto de un cangrejo de herradura gigante, pero con rostro humano, los restos de la criatura de los juncos antes de su transformación. La bióloga se da cuenta que el tono de la criatura ha cambiado y que se está acercando. Comienza una carrera a tientas entre los juncos. No se preocupa si puede tropezar Yo también correría si tuviera un cangrejo con cara humano ganándome atrás. o si puede chocar contra algo. Lo que le importa es alejarse lo antes posible de ese ser. Escucha las pesadas pisadas de la criatura y los Estos son animales reales, este es el típico cangrejo peruano. juncos rompiéndose a su paso. También es consciente de que el ser no avanza hacia ella directamente, sino que está intentando cortar su retirada. Un hedor horrible provenía de la izquierda, era el olor de la putrefacción que despedía la criatura, y la tenía prácticamente encima. Avanzaba como una segadora rompiendo todo a su paso, pero justo antes de alcanzar a la bióloga, el ser pasa de largo debido a su impulso y tropieza. La mujer logra salir de los juncos, pero sigue corriendo sin mirar atrás, escuchando los llantos del ser del juncal, unos gritos que transmiten una tristeza y melancolía sincera. Parece ser que todos los expedicionarios de grupos Era en Florida, man, todos los bichos. anteriores han sido transformados y modificados en todo tipo de La zona más segura de África. criaturas. Aquí es donde sale a relucir el aspecto de horror ecológico. Puede que el Área X los considere unos intrusos y por tanto decida que es mejor añadirlos a la colección del ecosistema de la zona. Todas las integrantes del grupo tarde o temprano sucumbirán a la zona y acabarán convirtiéndose en parte de ella. Para la entidad que mora aquí, los humanos no tenemos nada de especial, nada que nos eleve o diferencie en comparación con el resto de seres vivos de la Tierra. Desde un punto de vista puramente Eso es Australia un día tranquilo. ¿Y sí? genético, nuestro genoma Invita a ser un bicho australiano. no sobresale. De hecho, queda bastante ridículo frente al genoma de otros organismos que consideramos más simples. Por ejemplo, el genoma más largo y complejo de la naturaleza, o al menos por ahora, es el genoma del pez pulmonado sudamericano. Pero que os hagáis una idea, su genoma es 30 veces más grande que el nuestro. Así que desde el punto de ¿Qué cosa es un genoma? vista de una fuerza que hace y deshace genomas a su voluntad, los humanos no tenemos un trato especial. Nada remarcable. Otro ser que modificar. Seguramente todos los integrantes de los grupos anteriores ya forman parte de un Si somos iguales a todos los animales, te tiro una nube. ¿Y sí? modo u otro del paisaje del Área X, siendo un jabalí, un árbol, Esto es blasfemia. Evidentemente los humanos tenemos una connotación divina que no tienen los animales. un delfín o una criatura deforme. Lo más perturbador La secuencia de ADN, ok. es que parece ser que a pesar de su cambio físico, estos seres todavía retienen algún tipo de recuerdo de cuando eran humanos. Están atrapados en una nueva forma sin poder expresarse. Este es un concepto terrorífico. En este Sí. lugar mora algo que por razones indeterminadas decide modificar completamente los seres vivos. Algo que infecta a toda criatura que se encuentra dentro de la zona y lo modifica a placer. Si le metes un plomazo a las criaturas. Pero, ¿con qué propósito? ¿Acaso hace falta un Y con plomo no lo puedes dormir. propósito? ¿Qué pasa si la entidad o el poder que está llevando a cabo todas estas Es completamente aleatorio. reconfiguraciones genéticas solo lo hace como un entretenimiento? Un juego como quien construye y destruye unos legos. Aunque puede que esto sea antropomorfizar una fuerza inexplicable. Puede que todo esto sea parte de la naturaleza intrínseca de la entidad del Área X. Nunca sabemos qué es la entidad o el fenómeno causante de todo esto.
Simplemente sabemos que un buen día de los años 60, un viejo farero conocido como Saul Evans encontró algo en el jardín junto al faro, una flor que se parecía más a un punto de luz que a una planta. Es a partir de este momento que el Área X se manifestó y tomó el control. El pobre Saul tuvo un final especialmente cruel a manos ¿Por qué me haces ver una historia tan tétrica? El genoma es la secuencia de la cadena genética. Ok. del Área X. Pues la historia está buena. ¿Puede que debido a que fue el primer ser con el que esta luz, este resplandor, tuvo contacto directo? En cierto punto de la historia, la 12ª expedición encuentra una anomalía en un claro del bosque. En el suelo se encuentra una superficie lisa Pero si ya viste un cangrejo con cara de humano que te caía atrás y gritaba de dolor, ¿qué haces ahí todavía? Piérdete. circular de color grisácea, como si estuviera hecha de cemento. Este lugar ya había sido catalogado por expediciones anteriores. De hecho, junto con el faro, se trata de los dos puntos de referencia principales del Área X. Obviamente no se trata de una estructura natural, ni de nada construido por el hombre. Es una anomalía de especial interés para Southern Ridge. Esta estructura en el suelo tiene una entrada que da a unas escaleras que descienden en sentido circular hacia la oscuridad. La bióloga lo describe como una torre, solo que se trata de una torre invertida. Al explorar el interior de la torre, descubren que las paredes están recubiertas de palabras, una especie de sermón infinito que desciende a las profundidades. Pero estas palabras no Son mujeres. Creen que lo pueden cambiar. están escritas en la pared. No, me voy a cambiar esa zona. Más bien parecen estar hechas de algo vivo, una especie de líquen luminiscente que palpita. También descubren que las escaleras están recubiertas por un rastro, una especie de baba, como la línea que deja un caracol. Más tarde se desvela que la psicóloga ya sabía perfectamente de la existencia del que moraba en la torre y de la naturaleza del Área X. Se La psicóloga era la existencia. puede decir que todas las misiones enviadas desde Southern Ridge tenían como objetivo averiguar cómo funcionaba la anomalía. Creían que ahí se encontraba la clave del enigma del Área X. La bióloga, siendo la última superviviente del grupo, se adentra por su cuenta en la torre, pero entonces se da cuenta de por qué era tan necesario el condicionamiento psicológico de la psicóloga. No era solo una forma de hipnosis para atravesar la frontera del Área X sin problemas, también era un escudo, para que el grupo no perdiese la cabeza nada más presenciar la torre. La estructura que en principio había parecido que El jefe final de Cthulhu es un psicólogo. estaba hecha de cemento, palpitaba, se movía, estaba viva. Las paredes estaban hechas de carne, y entre esos líquenes que formaban palabras se movían unas pequeñas criaturas similares a manos, como parásitos alimentándose de esos líquenes. Ese rastro de baba de la escalera, a medida que avanzaba, se iba haciendo más húmedo, como si se estuviese acercando al autor, al reptador, como lo llama la bióloga. En su camino descendente a los abismos de la torre, se encuentra un cuerpo tendido en la escalinata. A pesar de que se encuentra en un estado irreconocible, es capaz de identificarla por su uniforme. ¿Por qué llevaron a 4 mujeres a una expedición tan peligrosa? No es como mucha casualidad. Trata de la antropóloga. Ya en nada se asemejaba al Que también están estudiando carreras que viven de dinero público, así que tiene sentido. Es como la gente dentro de una casa encantada cuando se abre una puerta, sin ánimo de ofender, pero si estamos en una casa encantada desapareces entre gritos y se abre la puerta del sótano, te daré por muerto y me largo como si no hubiese un mañana. Entendible. cuerpo de una persona. Parecía un hongo, un líquen que crece sobre la escalinata. La bióloga deja atrás a la antropóloga Yo sí me sacrificaría por ti, bebé. y sigue avanzando. De repente surge una claridad en la Es que toca oscuridad de esa escalera circular, un brillo en las profundidades, como si la bióloga se estuviera acercando a un exterior, pero al doblar la esquina no se encuentra ningún exterior, sino una monstruosidad, algo que al principio no es capaz de calificar, como si no pudiera delimitar la inmensidad de una figura que no tenía sentido. La bióloga menciona que ninguna palabra podría describirlo correctamente, ni siquiera una cámara podría captar lo que estaba sublime. presenciando. La bióloga intenta describirlo como una luz viviente, una masa palpitante y pulsante de un brillo verde azulado. Se asemeja a una babosa colosal con apéndices que se sacuden y agitan. Alrededor del ser vuelan y orbitan otras formas que la bióloga describe como pequeños seres vivos de aspecto de renacuajo. Nuestra protagonista también observa que este ser está escribiendo en la pared. Como me gusta la música de fondo. Es el autor del sermón eterno de la torre. La bióloga indica que intenta irse antes de que el ser se percate de su presencia, pero no puede moverse. Como una polilla atraída por las llamas, solo se puede quedar congelada observando el resplandor. Es entonces cuando la bióloga se percata de que dentro de esa babosa gigante hay algo que se puede reconocer como un No debería meter mi pito ahí. Sin embargo, cráneo. Es más, la bióloga reconoce un rostro, una cara que ya ha visto anteriormente en una foto en el faro del Área X. Parece ser que el reptador es la transformación del farero de esa costa, que no consiguió salir de la zona cuando comenzó a manifestarse el Área X. La bióloga intuye que el rol de esta criatura es muy especial en este área. Su nicho ecológico, por llamarlo de alguna manera, es vital para que este ecosistema delirante funcione. Me atrevería a decir que el Área X, al asimilar al farero, malinterpretó su rol. Puede que considerase el trabajo del farero y el faro en sí como parte del ecosistema. Es por ello que al convertir a este pobre hombre en esa monstruosidad, le regaló otro faro.
una versión espejo de su hogar y trabajo. Ah, en el fondo, claro, por eso era un túnel. Y es la antítesis del faro, está bien. Ya tú eres hombre, yo solo tengo sentido más de percepción. Nada promete que tú aún sigas vivo y yo aún lo estoy. ¿Tiene sentido? Una estructura viviente en la que el antiguo farero podría seguir cumpliendo su rol, descendiendo indefinidamente por estas escaleras circulares, haciéndose cargo de que el resplandor de este nuevo faro no se apague. La estructura viviente conocida como la torre y el reptador viven en una relación simbiótica, al igual que podríamos considerar la relación entre un farero y su faro como una relación simbiótica. Sin el faro no funciona, y sin el farero no tiene propósito. La pregunta es, ¿por qué el ser escribe sus versos constantemente en las paredes? Hemos presenciado que las palabras están escritas con una materia orgánica, similar a un líquen, que les sirve de alimento a las criaturas pequeñas que habitan la torre. Así que cumple una función. Pero el reptador bien podría haber dejado un rastro en la pared sin la necesidad de escribir palabras, más concretamente versos religiosos. Lo más probable es que, como ocurre con otras criaturas metamorfoseadas del área X, el farero todavía está allí dentro, y hasta cierto punto todavía retiene recuerdos de su vida como humano. Puede que todos esos versos sean una forma de que la criatura tiene de retener su humanidad, una lucha interna para evitar ser completamente borrado por el área X, un grito ahogado como queriendo decir, yo una vez fui una persona. Allí donde aguarda el fruto asfixiante llegado de las manos del pecador, yo traeré las semillas de los muertos para compartirlas con los gusanos. La historia de Aniquilación y la trilogía de Me vendió el libro muy bien, tengo ganas de leer el libro. Southern Reach en general no nos da una respuesta definitiva. Todo sobre la naturaleza del área X y su propósito es de libre interpretación, pero en la última novela se menciona algún que otro dato que nos deja teorizar. Así que aquí os va mi interpretación. Por un lado, es curioso cómo el área X parece centrarse en transformar a los humanos, ya sean aquellos que se encuentran en el interior de la zona cuando comenzó el fenómeno o en aquellos que entraron después en las siguientes expediciones, lo cual quiere decir que de alguna forma el área X decide deshacerse de nosotros. Los comentarios de la bióloga sobre lo prístina que es la naturaleza del área X también es notable. Es como si la naturaleza hubiese purificado, por así decirlo, la zona. También está el comentario de la bióloga que menciona que no se han dado cuenta de lo obvio, que por las noches las estrellas no están bien. Mejor dicho, esas no son nuestras estrellas, ni nuestras constelaciones. O sea, cambió como si estuviera un portal a otra dimensión. Es decir, o a otra parte del mundo, o a otro mundo. Que el área X no es lo que parece. Todo lo que se halla en su interior ha sido transportado a otro lugar, puede que otro mundo o otra dimensión. Una especie de agujero de gusano que ha raptado un ecosistema terrestre. Probablemente el área X no sea ni la primera ni la última zona de esta naturaleza. Puede que la entidad o la fuerza que haya llevado a cabo este proceso en la Tierra haya repetido lo mismo en 1000 mundos antes. Una especie de colección de ecosistemas llevada a cabo por una fuerza o tecnología desconocida. Y aquí es donde entra en juego el horror ecológico. Para esta fuerza o entidad los humanos seríamos problemáticos, una especie dañina, como una oruga que ha invadido tu jardín y que se lo está comiendo todo. Es por ello que el área X decide modificarnos Le meten plomo, con mejores y peores resultados. Pero ahora bien, ¿con qué propósitos las fuerzas que rigen el área X desean raptar ecosistemas? Como he dicho antes, ¿acaso hace falta un propósito? Es como una rata metiéndose a la cocina y tú metiéndole un plomazo. Porque este no es su lugar. Algo así. Puede que simplemente la entidad que ha llevado a cabo este proceso esté fascinada con los ecosistemas, con la vida, Pero esa oruga tiene nuggets, dice. con el orden autorregulado de los organismos. Al igual que nuestra bióloga, que podía pasarse una tarde entera observando la piscina abandonada junto a su casa cuando era pequeña, o mirando los pozos de marea cuando Claro, entonces ya se autoinserta en el villano, bro. completaba su doctorado, o ese solar abandonado, viendo cómo en esos pequeños lugares todo parecía funcionar. Ahí es cuando la tipa entiende la entidad que está atrás. Está chulo eso, Muy bien. Muy bonito, muy bien. Estaba chulardo.